Hola, les habla Jesús Manuel Hoyo, estudiante de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Administración y Contaduría. En esta oportunidad hablaremos sobre algunos conceptos de la estadística y para ello utilizaremos dos ejercicios. En primer lugar tenemos el ejercicio 1, donde nos piden calcular las medidas de tendencia central como la media y la mediana a un caso en particular, como lo es la opinión sobre la atención al cliente, la cual engloba las categorías excelente, buena, regular y mala. Así que, antes de resolver, debemos preguntarnos primero qué es una variable. Una variable estadística es una característica o cualidad de un individuo que es propensa a adquirir diferentes valores. Estas se caracterizan por poder medirse. En este mismo sentido, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las primeras son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. Mientras que las variables cuantitativas son aquellas que sí pueden expresarse o medirse a través de números. Las variables cualitativas se pueden clasificar a su vez en nominales cuando no siguen ningún orden en específico, ordinales cuando siguen un orden o una jerarquía, y binarias cuando la variable permite tan solo dos resultados. A su vez, las variables cuantitativas también se pueden dividir en discretas cuando utilizan valores enteros y no finitos, y continuas cuando utilizan valores finitos y objetivos. Estas se suelen caracterizar por utilizar valores decimales. También debemos conocer qué son las medidas de tendencia central. Estos son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o la población estadística. Las más comunes y utilizadas son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Además, debemos tener en cuenta que las medidas de tendencia central se utilizan de acuerdo al tipo de variable que se está observando, es decir, sea cualitativa o sea cuantitativa. De vuelta al ejercicio y ya conocido algunos conceptos, podemos concluir que la variable que es objeto de estudio en la encuesta es de tipo cualitativa, ya que la misma engloba categorías, y ordinal, ya que sigue una jerarquía que va desde excelente hasta mala, siguiendo un orden en específico. Ahora, ¿cómo podemos calcular las medidas de tendencia central de esta variable? La media se refiere a la suma de los datos dividido entre la cantidad de los mismos y solo se puede hallar para variables cuantitativas, por lo cual, en este caso en particular, no puede ser calculada. La mediana se refiere al dato central, una vez las categorías de la variable estén ordenadas de acuerdo a la jerarquía que obedecen. En este caso en particular, la mediana se encuentra entre una opinión buena y regular. Por su parte, la moda se refiere al dato más frecuente. En este caso, se tendría que tener en cuenta los valores que se le van a asignar a cada una de las categorías una vez realizada la encuesta. Las medidas de tendencia central pueden ser calculadas para variables cuantitativas, mientras que la mediana y la moda específicamente pueden ser calculadas para variables cualitativas ordinales. Es decir, no se pueden calcular para variables cualitativas nominales y binarias. El ejercicio 2 nos presenta un resumen sobre el precio de cierre en dólares de las acciones de Amazon, con el fin de elaborar e interpretar un gráfico de caja o bigote sobre el comportamiento de la variable precio de cierre y cuál sería la sugerencia para un cliente que desea invertir en las acciones de Amazon. Pero primero debemos saber qué es una gráfica de caja y bigotes.
Este es un tipo de gráfico que muestra un resumen de una gran cantidad de datos en 5 medidas descriptivas. Estas 5 medidas descriptivas son el mínimo extremo, que se refiere al dato más pequeño; el primer cuartil, que representa el 25% de los valores; la mediana o segundo cuartil, que divide en dos partes iguales la distribución; el tercer cuartil, que representa el 75% de los valores; y el máximo extremo, que se refiere al dato más grande en la distribución. Para construir un diagrama de cajas y bigotes, primero debemos ubicar los datos en orden, de menor a mayor. Luego se crea una recta numérica que demuestre el rango de los datos utilizando intervalos iguales. Se utiliza la mediana como punto medio en la gráfica, ya que separa la mitad de los datos, para luego identificar los cuartiles, el primero y el tercero, y finalmente ubicar el mínimo extremo y el máximo extremo. De esta manera, las cajas se dibujan entre los cuartiles y los bigotes en los extremos. Para construir una gráfica de caja y bigotes se debe calcular numerosas medidas estadísticas. Sin embargo, una gráfica ya realizada o construida puede aportar rápidamente las medidas estadísticas, solo al mirar ciertos puntos en específico. Observando la gráfica nos percatamos que el punto de inicio del primer bigote, de izquierda a derecha, nos da el mínimo extremo, mientras que su punto de finalización nos da el primer cuartil. La mitad de la caja nos da la media, mientras que el punto de inicio del segundo bigote nos dará el tercer cuartil, y su punto de culminación nos dará el máximo extremo. En este mismo sentido, nos podemos percatar que la distribución tiene una simetría negativa, ya que la caja más grande es la inferior a la mediana, lo cual nos indica que la mayoría de los datos se concentran en la parte superior de la distribución. Las medidas indicadas señalan que el precio de cierre de las acciones de Amazon en el mercado de valores durante el periodo señalado se vendieron por encima del promedio. En este mismo sentido, se le recomienda al cliente que invierta en las acciones de Amazon, ya que de acuerdo a los datos presentados, se espera en un futuro el valor de las mismas aumente considerablemente, considerándose bajo el riesgo de pérdida en la inversión.